a contrastar esta imagen con lo que vas a ver ocurrió en Corrientes con la presentación de la Marcha de la Libertad Avanza. Pero antes de ir a eso, vamos a mostrarte los datos de una encuesta. Gina Vilker es una de las especialistas más importantes que tiene nuestro país, con algunos datos respecto de la marcha de la intención de voto de la gente para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Siempre recordemos que estamos hablando de esto, ¿no? Básicamente es cómo cayó la imagen de la Libertad Avanza de Javier Milei, básicamente, a partir de lo ocurrido con los audios. Hay un dato que no llama tanto la atención. Le preguntan a la gente si cree realmente los audios, ese es el fondo de la pregunta. El dato es qué opina la gente que le votó a Javier Milei. Quienes le votaron a Massa, bueno, por supuesto que creen en esto y que dicen que es un escándalo. Pero hay un 25% casi de la gente que le votó a Javier Milei y a la Libertad Avanza que cree lo que dicen los audios. Un 25,7%. Así es, bueno, que cree lo que dicen los audios. Claro, el 100% de quienes le votaron a Massa dicen son audios que reflejan corrupción. No llama tanto la atención este dato. Pero sí este 25% que le votó a Javier Milei. Y quizá tanto como de quienes le votaron a Juntos por el Cambio. Un 34,2%. Un 35% casi. Sí, casi un 35%. Es todo un dato de la actual ministra de Seguridad, que está ahora, digámoslo. Es una operación que intenta desprestigiar al gobierno. El 70% de los libertarios dicen esto. Y está bien, pero le falta ese 30%. Bueno, es todo un dato. Pero lo decíamos, hoy tenemos la grata, linda posibilidad de hablar con Sergio Berenstein, uno de los analistas más importantes que tiene sin duda nuestro país. Hola Sergio, qué gusto saludarte, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por el interés en charlar conmigo, un placer. Bueno, ha sido invitado a Río Cuarto, mañana va a estar en la Sociedad Rural, allí hablando con la gente en medio de una serie de disertantes muy interesante. Parece a propósito haber elegido esta fecha, con tanto lío, tenerte a vos es realmente importante. Así es, Pablo. Bueno, está este evento Sembrando Futuro, que es organizado por el semillero Don Lorenzo y por don Mario Semizas. Muy agradecido a ellos por permitirme una vez más visitar esa ciudad preciosa que tienen ustedes, que sobre todo para un porteño, por respirar aire fresco y ver gente que trabaja en serio es muy importante. Ahora, hablando en serio, la verdad que en Argentina siempre hay algún hecho de coyuntura que nos conmueve, ¿no? Y que nos obliga a repensar qué está pasando en la política. Este es uno más. Yo le diría que acá hay dos cosas para enfatizar. La primera, no es el primer hecho que nos lleva a sospechar de eventuales potenciales casos de corrupción, ¿no? En el gobierno del presidente Milei. Por el contrario, tuvimos ya el año pasado reuniones convocadas por fundaciones allegadas del gobierno, recaudando muchísimo dinero, muchas veces en efectivo. A partir de febrero de este año sucedieron primero el escándalo de las criptomonedas, luego un empresario con contratos hipermillonarios con el Estado, Scaturice, que es dueño de un avión que llegó a Buenos Aires, valijas que no se revisaron. Hemos visto contratos también en el Banco Nación, con lo cual yo diría este es el cuarto, quinto hecho que, bueno, pone foco en algo que es importante, y es que esta es una administración que tiene un sesgo muy fuerte hacia lo económico, también hacia la inseguridad, pero no presta atención a cuestiones de orden político, institucional, fundamentalmente a la cuestión de la transparencia. Todo lo contrario, el presidente, recordemos, modificó vía decreto de necesidad de urgencia la ley de derecho de acceso a la información pública para restringir la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de entender lo que pasa en el Estado. Esta es una dimensión muy importante, creo yo, detrás de todo esto, ¿no? Al mismo tiempo, ustedes saben que hay bastante conocimiento, bastante literatura, Pablo Marina, respecto de cómo interpretar o cómo evaluar hechos de corrupción en sociedades que ya están agrietadas, ¿no? Que tienen una polarización que yo creo que es el caso de la Argentina. Lo que suele ocurrir es que la gente que ya piensa de alguna manera, bueno, profundiza sus convicciones, ¿no? Y puede haber eventualmente algún porcentaje parcial, acotado, que puede modificar su manera de pensar en función de estos escándalos. La pregunta es si esto es algo permanente o transitorio. Los sondeos de opinión pública son fotos
que no nos permiten evaluar la evolución, el desarrollo, ¿no?, de un tema. Y en función de cómo comunica el gobierno, cómo avanza la justicia, cómo sedimentan estos hechos en la sociedad, estas cosas pueden tener algún impacto mayor o no. Digo esto porque muchos consideran que esto puede ser un punto de inflexión en términos también de comportamientos electorales. Yo tengo alguna duda al respecto. No digo que no tenga algún efecto, lo que, por lo menos en principio, mi hipótesis es que puede llegar a ser más moderado de lo que algunos suponen o esperan, ¿no? El efecto. Sergio, le quiero consultar. Hay hechos que se llenan de sentido, depende de la circunstancia. ¿Qué significa estar sospechado de corrupción para Milei, para su gobierno? Un hombre que viene a eliminar la casta, que se muestra como algo distinto a los políticos tradicionales, que ha tratado de establecer y de imponer una imagen de transparencia, de hombre común. ¿A él lo golpea particularmente o no necesariamente? En general, los gobiernos que tienen dificultades mayores en enfrentar estas denuncias o estos supuestos, Marina, son aquellos que hacen hincapié en la cuestión de la transparencia, en la calidad institucional, como fue el caso de la Rúa y la Alianza, ¿se acuerdan?, entre el 99 y el 2001, e incluso el gobierno del presidente Macri. Por el contrario, los gobiernos que no hacen mucho hincapié en esto, que tienen un sesgo o, digamos, prioridades distintas, como es el caso del gobierno del presidente Milei, en general, bueno, pueden pagar un costo mayor si la economía anda mal. Yo creo que eso está ocurriendo ahora, ¿no? Curiosamente me parece que si puede perder algún voto el presidente, no es tanto por estas sospechas, sino por el hecho de que la economía no llega bien a estas elecciones. Por el contrario, hemos tenido volatilidad, la tasa de interés que voló, el riesgo país que está altísimo, incluso igual que antes de la salida del cepo. Yo creo que, en definitiva, siempre votamos con más de un tema definiendo nuestro comportamiento electoral. En general, la economía en todos los países, no solo en la Argentina, suele ser el factor dominante. Nunca es el único, pero siempre es el factor dominante. Y me parece que esta no va a ser la excepción. Hay mucha gente que está aliviada por el proceso, por suerte, de desinflación. La inflación sigue, pero es más acotada de lo que teníamos el año pasado y sobre todo el anterior. Y ese sentimiento de alivio todavía es muy fuerte. Hay algunos sectores que están esperanzados con que esto puede efectivamente convertirse en un proceso de cambio estructural. Hay zonas del país donde, a pesar de todos los problemas económicos que conocemos, la cosa viene bien, como ocurre, por ejemplo, en la zona minera o en la zona vinculada a vaca muerta, directa o indirectamente. Incluso, bueno, el campo no ha tenido, por suerte, un mal año. Usted lo conoce mejor que yo, ¿verdad? Entonces, la verdad que, a pesar de que el clima político, económico no es el mejor, ni mucho menos, bueno, hay sectores de la sociedad que todavía están experimentando estas cuestiones positivas. Sin embargo, es cierto que hay una creciente ola de malestar por el esfuerzo del ajuste económico, por otras cuestiones que irritan, incluyendo estos casos de sospecha de corrupción, el estilo agresivo del presidente. Fíjese que el presidente prometió no insultar más y por ahora cumple, ¿no? Incluso hoy, bueno, hizo una presentación correcta, prolija, sin demasiadas agresiones o por lo menos sin utilizar insultos, ¿no? Cosa que era muy común en él. Y es cierto que hay un sector pequeño de la sociedad que nunca le gustó el gobierno, pero que hoy tiene, aparte de su distancia ideológica o su rechazo a las ideas del presidente, bronca, insatisfacción. Algunos están, digamos, muy enojados, con una decepción. Y es cierto, como ustedes marcaban recién mostrando esta encuesta, que hay un segmento chico del voto del presidente Milei, de segunda vuelta, no en primera, de segunda vuelta, cuando él sacó el 56% de los votos, que hoy, bueno, está muy enojado, ¿no? Pero la base fuerte de apoyo del oficialismo, que es un 30% aproximadamente de la población, esa base sigue muy leal a La Libertad Avanza. Bueno, para sumar una buena noticia, hablabas recién de las cosas que andan bien en la Argentina. Vos mismo, en tu última presencia aquí en Río Cuarto, hablabas de lo que puede llegar a crecer exponencialmente la Patagonia con la tecnología y los cultivos y los rindes por ahí. Pero digo, planteabas también aquella vez cuáles podían ser los temas, los ejes de debate en cada uno de los escenarios para la campaña. Decías, bueno, si estamos debatiendo seguridad, va a ser bueno para el gobierno de Javier Milei, por ejemplo, que se debata eso. Y después explotan cosas como los audios. Digo,
Aparece un cisne negro que cambia todo. En ese sentido, ¿qué se puede esperar de los próximos tiempos? No hablamos de la elección de Buenos Aires, sino la general. Anuncian nuevos audios, anuncian nuevas denuncias. Ya no tenemos el voto favorable de ciertos grupos, como por ejemplo los gobernadores u otros espacios que eran más amigos del presidente. ¿Eso cambia también el escenario? Sí, Pablo, evidentemente el gobierno llega más debilitado de lo que pensaba, ¿no? A esta elección, como vos marcás muy bien, hay una nueva fuerza emergente en la Argentina, donde por primera vez en mucho tiempo los gobernadores se presentan como una alternativa superadora a la polarización existente entre el gobierno por un lado y el kirchnerismo por el otro. Son por ahora 5 gobernadores, el de Jujuy, el de Córdoba, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz, pero muy probablemente luego de las elecciones se sumen bastante más. Y esto termina siendo, bueno, una fuerza, aparte de síntesis desde el punto de vista ideológico. Fíjense que hay gobernadores que vienen del radicalismo, otros que vienen del peronismo, otros que vienen del PRO. Todos tienen coaliciones plurales, diversas, heterogéneas en sus provincias, y eso le da una riqueza enorme porque de alguna manera sugiere que el sistema político está pensando en el 2027 en construir alguna alternativa superadora a lo que ya tenemos, ¿no? Hay experiencias en América Latina como para tener en cuenta en ese sentido. Por ejemplo, Brasil, luego del gobierno de Bolsonaro, que no es igual a Milei, pero tiene algunas connotaciones o atributos similares, el sistema político, entre comillas, viejo de Brasil, desde el PT al PSDB, pasando por una enorme cantidad de partidos, armaron una gran coalición. El candidato fue alguien obviamente muy conocido como Lula da Silva, el actual presidente, pero el vice, bueno, viene de un partido con el cual Lula siempre estuvo enfrentado, que es el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Y el gobierno hoy de Brasil, es cierto, es un gobierno con una personalidad tan obviamente dominante como la de Lula, pero tiene efectivamente representantes de muchos partidos y sectores de la sociedad brasileña, ¿no? Algunos imaginan una fórmula parecida para Argentina en el 2027. Y de hecho, déjenme adelantar algo que voy a desarrollar mañana en esta reunión, ¿no? En la rural, ahí en Río Cuarto. Y es lo siguiente: muchas veces en la Argentina las elecciones de mitad de mandato, su resultado, el poder relativo, la emergencia de líderes, lo dicen poco y nada respecto de las elecciones presidenciales. Recuerden, por ejemplo, 2009 perdió Kirchner en la provincia de Buenos Aires, aparecía la figura de Narváez, el peronismo kirchnerista derrotado en buena parte del país. Parecía que venía un cambio muy profundo. 2 años después ganó Cristina por un realmente margen récord, ¿no? 54% en primera vuelta. En el 2013 tuvimos una elección donde surge la figura de Massa, apareció otra vez el kirchnerismo derrotado y Cambiemos no existía. 2 años después ganó Macri con Cambiemos. Claro. 2017 gana Macri. 2019 Alberto Fernández, que no era un actor, era todavía opositor a Cristina en el 2017. Y 2021 aparecía un candidato a diputado en la ciudad que había tenido poquitos votos, tiene 2 representantes. Javier Milei es el actual presidente. Con lo cual, la dinámica política argentina es muy singular. Puede haber realineamientos que modifiquen el equilibrio de poder que surge a estas elecciones, que yo creo que va a tener como temas dominantes la economía, la inseguridad, la corrupción. El problema es que el peronismo kirchnerista, honestamente, no puede hablar de corrupción. Ustedes saben el chiste de cómo hacer para esconder un elefante en la calle de Florida, ¿no? En medio de llenarlo de elefantes. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo el kirchnerismo con la cuestión de la corrupción, no? Bien. Bueno, nos vamos a quedar con eso. Lo que pase en octubre no va a decir nada respecto de lo que vaya a suceder en 2027, como cuando en aquellas legislativas decíamos Milei es flor de un día, es un fenómeno estrictamente porteño, termina siendo presidente de la nación. Vamos proceso electoral a proceso electoral, siguiendo el escenario pulso a pulso. A partir de las 15:30 la jornada mañana viernes en la Sociedad Rural. Allí vamos a tener el gusto de escucharlo a Sergio Berenstein, entre otras personas muy destacadas. Sergio, siempre un placer, gracias. Un abrazo grande, gracias a ustedes, nos vemos pronto. Adiós. Buenas noches.